Bai, lehengo asteko garaipena oso garrantzitsua izan zen, zeratik, bi jardunaldi segidan galtzetik etortzen, eta, azkenean, astea berriro hasi eta, garaipen batekin, postasuna handia, eta, hori ematen digu lanerako jarraipen bat, eta, orain beste partio garrantzitsua dakagu kanpoan, aurkari oso gogorra, eta oso fin ibiltzen dela goian, eta, azkenean gogotsu goaz jarraipen hau emateko, eta, batez ere gauza ondo egin kanpoan ere 3 puntua lortzeko. Taldea osorik deguzu eta zure erabakiak hartzeko, gero eta atzagoz, jokalariak irten dienak bai oso ondo aritu izan dira. Ni esate dut beti konfiantza gatela 23 jokalarietan, eta, azkenean uste beraiek ere hori emate dutela zelaian, eta, aldaketak egin edozein hamaikakoan, eta, jendea serio dabil, jendea dena ematen du, eta, lehengoan ikusi izan ez, bost aldaketa egin, eta holako partio bat egita, hori esan nahi du, ekipoan kalitate askoko jokalaria euskatela, ekipoan intentsitate askoko jokalaria euskatela, eta, denekin kontatu beharko egula, zati denboraldia azkenean oso luzea da, eta denak eukiko dute bere momentua zelaian egoteko, eta garrantzitsuak izateko. Villarrealek zela jokatzen da? Villarrealek oso ekipo gaztea, filiala da, aurrean potentzial handiko jokalariak, azkarrak, kalitatezkoak, gero Ontiveros ere dago jokalaria pixkat kalitate hori handitzen duen jokalaria da beraien ekipoan, eta azkenean gero jokalari oso azkarrak eta defentsioki fuertea direnak arian, eta azkenean partidua oso zaila izango da, eta badakiguna da gauzak asko egin baritugula oso ondo 3 puntuak lartzeko, ez? Partidu onak izan ditugu etxetik kanpo, baina azkenean ez digu balio 3 puntua lortzeko, eta oraingoan hobetzen goaz pixkanaka, eta espero dugu kanpoan ere exigentzia hori izatea, eta konzentrazio puntu horiek denbora guztian eukitzea, 80 minutuetan, eta partidua gure alde etortzea, ez? Luis Quinterorentzat partidu berezia izango da. Noski, bera Villarrealetik dator, hemen utzita, eta, seguru nago berarentzako partidu oso garrantzitsua izango da, partidu lagun asko izango ditu zelaian, kanpoan, eta, beraren nahiko du demostratu, nahiko du ikusi eta demostratu zelaian balio duena, eta, orain arte minutuak izan ditu, ez hainbeste bera izango nahiko zituenak, baina azkenean esan dizuan bezala jokalari asko ditugu, kompetentzia asko, eta hau astero irabazi behar du bakoitza zelaian eta entrenamenduetan. Aris, ¿qué tal ha ido la semana? Con 3 puntos en el trabajo mejor. Sí, sobre todo pues cómo fueron los 3 puntos, el equipo dio un paso adelante, creo que ese pasito adelante que dimos a la hora de gestionar el partido, que ya lo hablamos después del partido, ¿no? Creo que nos ha valido para saber que también sabemos hacer esas cosas, y que sea el campo que sea, ya sea en casa o sea fuera, pues que eso tenemos que mejorar, y sobre todo pues fuera de casa, porque al final ha habido partidos en el que nos ha faltado eso, ¿no? Y la verdad que contentos, hemos trabajado muy bien la semana, creo que el equipo está metido, que el equipo está sabiendo lo que hay que jugar y lo que tenemos en juego, y concentrado y convencido de que podemos sacar los 3 puntos en Villarreal. Ese proceso de aprendizaje que veníamos hablando de semanas atrás, que funcionó también en Lezama, ahora hay que hacerlo también fuera. Sí, ese es nuestro objetivo ahora, ¿no? Ya como te he dicho, nos da igual el campo, porque al final sí que el público pues engancha al rival, pero al final lo que juegan, ¿no? El 11 para 11 y el balón es lo mismo en cualquier campo, y hay que saber gestionarlo, hay que saber mejorarlo, y ahora la dificultad lo tenemos que hacer es fuera de casa, y creo que es un buen campo para poder ir a Villarreal y hacer un buen partido. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien, sobre todo para poder ponernos por delante en el marcador, hacer la portería a cero, que es otro hándicap que tenemos fuera de casa, y mantener la concentración, ¿no? Está claro que si hacemos todo eso y yendo los pasos que está llevando el equipo, ¿no? En la progresión, pues creo que el equipo está capacitado para traer los 3 puntos. ¿Y qué tipo de Villarreal esperas? Tenemos que ser un equipo muy dinámico, que
mucha verticalidad, muy rápido. Sí, pues algo así, ¿no? Creo que es un equipo de mucha calidad, en los que, bueno, pues los jugadores de arriba son muy dinámicos, como tú has dicho, es un equipo bueno, que con Ontiveros le da ese punto más de calidad siquiera, ¿no? Que aporta al jugador y a la experiencia que le da a ese equipo tan joven, ¿no? Y creo bueno, creo que al final es un equipo muy bien hecho, que tiene capacidad para hacer daño por fuera, por dentro, a la espalda, en transiciones y bueno, como te he dicho, tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes en los 90 minutos o 100 o lo que dure el partido y creo que esa es la progresión que tenemos que gestionar y tenemos que ir mejorando fuera de casa. Porque también tener más balón que ellos igual, será complicado un partido como este. Sí, bueno, ellos es un equipo que tiene balón, pero que también es muy dinámico arriba y que busca enseguida las opciones de arriba. No es un equipo que te maneje tanto el balón atrás, ¿no? Como puede ser un Barça o algún otro equipo de filiales de estos que quieren balón. Ellos está claro que si quieren hacer daño te lo van a hacer y les da igual hacer en 3 toques que en 20, ¿no? Y la verdad que bueno, tendremos situaciones en las que tendremos balón y en las que tendremos que mejorar con balón y tendremos que hacer las cosas bien con balón, como dijimos fuera, ¿no? Cuando jugamos contra el Racing, que al final las ocasiones pues las tenemos que gestionar nosotros y tenemos que hacer nosotros muy bien las cosas en ataque con balón para poder hacerles daño. ¿Por dónde se les hace daño? Bueno, es un equipo que busca mucho los jugadores de arriba, busca bueno, que se parte también un poquito, ¿no? Y que ahí podemos hacer daño, ¿no? Al final sabemos que la juventud que tiene el Villarreal en defensa también puede ser un hándicap, aunque creo que tienen un gran nivel de defensas bueno, que al final están demostrando que bueno, son jugadores muy buenos y bueno, nosotros más que nada es hacer nuestro trabajo defensivo, ser un bloque, estar unidos, es exigirnos, como lo dijimos la otra vez, cada uno en su parcelita y el equipo como grupo, ¿no? Y creo que en ese sentido, siendo un bloque y haciendo las cosas como estamos haciendo, pues como te he dicho, tengo confianza en el que podemos traer los 3 puntos. El otro día hiciste varios cambios, rotaciones que salieron bien. No sé si para este partido, buscando algo más específico, podemos esperar también por un relevo, una cara nueva. Bueno, puede ser, ¿no? Pero al final es verdad que el otro día, pues, bueno, al final busqué otra variación. Creo que el Villarreal también es un equipo que es muy parecido al Mirandés en ese sentido, ¿no? En los equipos que buscan mucho arriba, que se parten y, bueno, creo que es un partido muy parecido en el que, bueno, habrá seguro que puede haberse cambios, pero, bueno, tampoco voy a hacer una revolución como el otro día, pero sí que confío en todos, como he dicho, y bueno, buscaremos entre el cuerpo técnico y yo, pues lo mejor para buscar. Si tiene que haber 2 cambios, pues los habrá, y si tiene que haber 3 o 5, como hubo el otro día, ¿no? En ese sentido estoy tranquilo porque el que salga tiene toda la confianza y creo que cuando sale, pues me están demostrando que lo están haciendo bien, que lo están haciendo con ganas y con intensidad y eso es lo mejor para el equipo, que haya esa competencia en cada puesto y que eso nos haga que seamos mejores. No, que esto es muy largo, queda muchísimo, sumar fuera de casa y tratar de meter distancia con la zona de abajo, siempre importante. Sí, sumar siempre es importante, sea fuera, sea en casa. Cuanto antes vayamos para arriba y consigamos los puntos, pues mucho mejor, ¿no? Es verdad que, como hemos dicho antes, llevamos partidos fuera de casa que los que han sido buenos y no hemos conseguido puntos. Creo que vamos dando pasos hacia adelante y creo que en ese sentido el equipo está aprendiendo y creo bueno, que si se nos pone un partido tan de cara como los que hemos tenido en las otras ocasiones, ¿no? Como en Albacete y contra el Español, creo que el equipo se va a saber gestionar mejor y creo que si se nos pone así, no espero que los 3 puntos se queden en casa, bueno, en casa, en Amorebieta.